Hola, ¿qué tal? Pues espero y estés muy bien. Hoy, hoy el tema del que voy a hablar, em, creo que puede ayudar mucho en, en cómo es como nos expresamos en la vida. Y el tema de hoy es el poder de la palabra. ¿Qué tanto en la vida la palabra o lo que decimos tiene un poder hacia el entorno, hacia las personas a quien se lo expresamos? De inicio, creo que es poder comprender que a nosotros como seres humanos, algo de lo que se nos dotó, aparte de una parte emocional, se nos dotó del don de la palabra, o sea, se nos dotó de tener esta labia, de tener esta oportunidad de expresar, de decir y de poner lo que sabemos y lo que conocemos y lo que creemos afuera de nosotros. El problema es que no siempre somos conscientes de lo que sale de nuestra boca. A veces, yo muchas veces digo, ¿no? A veces las personas van por el mundo escupiendo verdades o escupiendo mentiras, sin darse cuenta a quién puede, a quién puede impactarles eso que pudieron decir, a quién puede generarles un ruido o una expectativa o algo, eso que pudieron decir. Y este tema se me hace importante porque yo, por ejemplo, he escuchado a muchas personas a mi alrededor cuántas veces el poder de lo que alguna persona les dijo o lo que en algún lugar escucharon, de alguna manera, cómo impactó en sus vidas, cómo pudo generar un cambio en sus vidas. Algunos, yo digo el don de la palabra porque algunos tienen muy buena posibilidad de expresar lo que sienten e incluso llegar a las personas a partir de la palabra. Pero creo que pocas veces, o muchas de las personas que hacen esto, pocas veces se preguntan si realmente lo hacen desde un lugar porque entonces mi intención es el crecimiento del de afuera, o entonces mi intención es destruir al de afuera. Porque esa es la polaridad que tiene la palabra, esa es la polaridad que tiene la expresión, que tiene el hablar, que así como la palabra puede ayudar a una persona a crecer y lograr lo que quiere en su vida, así de la misma manera y con la misma sensibilidad puede llegar y tirar a una persona. Yo, por ejemplo, en mi vida, cuando yo empecé a preguntarme un poco sobre este tema que hoy estoy platicándoles, yo creo que en mi vida he pasado como por muchas etapas, pero sí hubo una etapa específicamente donde la palabra de alguien o la expresión de alguien hizo como si me metieran un chip en la cabeza completamente diferente. Y creo que mucho de eso hoy, creo que mucho de eso me llevó a estar hoy aquí grabando estos videos, a poder expresar esto. Porque al final, obviamente, yo para un día poder sentarme aquí y hablarles de cada cosa que yo hablo en cada uno de los videos, tuve que comprender el poder de la palabra. Tuve que comprender que las cosas que yo pudiera decir o transmitir iban a tener un impacto en cada una de las personas que me iban a escuchar. Y yo tenía que ser consciente de cuál era el impacto que a mí me gustaría que llegara a ustedes.
porque creo que eso es lo que a veces las personas no se ponen a pensar. O sea, a veces uno habla y solo escupe, pero no se pone a pensar qué es lo que va a generar en el de afuera. Obviamente, en el yo ponerme a pensar cuál es el poder de mi palabra, también hay una parte que digo, bueno, hay una parte que sí es mi intención, pero hay otra parte que también tiene la responsabilidad la otra persona de qué es lo que toma y de qué es lo que no toma, ¿no? Yo muchas veces en mis videos yo he dicho, bueno, yo esto lo digo desde mi pensar, desde mi sentir y desde lo que yo he trabajado hasta el día de hoy. En ningún momento digo que esta tiene que ser tu verdad o esta tiene que ser tu forma. Esto es lo que a mí me ha funcionado. Es lo que me ha funcionado a conectar más conmigo, a trabajar más conmigo, a hacer muchos cambios en mi vida, a crecer de alguna manera en mi vida y a ser lo que el día de hoy soy. Yo creo que si yo no hubiera trabajado, hubiera hecho lo que he hecho conmigo o con mi proceso personal, yo no estaría hoy aquí grabando un video para ti. Por el simple hecho de que no reconocería esto que sí contengo, esto que sí soy como persona. Pero para eso tuve que pulir muchas de mis creencias, muchos de mis valores, muchos de mis procesos emocionales, para que un día la palabra o el poder que yo pudiera expresarte con mi palabra no fuera hacia un lugar destructivo, no fuera hacia un lugar negativo, sino todo lo contrario. A lo mejor hay algunas de las palabras o algunos de los videos que pueden generar un impacto todavía más fuerte, ¿no? He escuchado a algunas personas que se acercan conmigo y me dicen, es que te escuché en un video y fue como si me hubieran puesto un piquete en el corazón, ¿no? Pero al final me ayudaste a darme cuenta de eso. Perfecto. Y a lo mejor uno dirá, bueno, pero es que la intención no es ese piquete, ¿no? No, pero a lo mejor ese piquete de repente hizo que la persona despertara. Que todo ese tiempo que estuvo dormida, todo ese tiempo que estuvo escondida, todo ese tiempo que estuvo sin mirarse a sí mismo, ese piquete, con una palabra que dije, con una frase que dije, hizo que despertara. Esa es mi intención con mi palabra. Pero también he escuchado muchas personas allá afuera que no se dan cuenta que la palabra es como un pequeño medicamento. Yo coloco la palabra como esta medicina, que si no sabes tomarla, que si no sabes escogerla, que si no sabes mirarla, no la haces consciente, te va a hacer daño, te va a lastimar. Incluso puede llevarte a lugares muy destructivos. Pero si entonces tú sabes ser consciente de lo que vas a expresar, tú sabes ser consciente de lo que vas a poner en el otro o de lo que vas a poner en ti, tienes la posibilidad de que eso que expreses te lleve a lugares muy sanos. Ese es el poder de la palabra. La palabra son como pequeñas semillitas que todos los seres humanos vamos plantando en las mentes de todas las personas que están en nuestro entorno. Pero creo que la importancia y la intención que yo hoy tengo en hablar de esto en este video es que cada quien pueda empezar a tener conocimiento de qué es eso que quiere expresar afuera, de qué es eso que quiere decir afuera. Comprender que para poder ponerlo afuera, primero tengo que filtrarlo en mí. Primero tengo que preguntarme, a ver, ¿cuál es mi intención con expresarle esto a esta persona? A veces uno está enojado, a veces uno está en un espacio reactivo, a veces uno está en un lugar no sano y entonces lo primero que hace es hablar, escupir todo lo que está sintiendo en ese momento. Y no se puso a pensar qué es lo que iba, cuál era mi intención hacia el de afuera.
A veces con la palabra la intención se vuelve lastimar. Y yo pregunto, bueno, ¿y qué te hace a ti lastimar al otro? ¿Qué te da a ti el poder de lastimar a una persona con tu palabra? Porque simplemente tú te sentiste lastimado con su palabra. Porque a veces nos movemos por defensa, por proceso reactivo, pero no nos ponemos a preguntarnos, a ver, ¿y realmente me lastimó esta persona? ¿O hay algo que vengo jalando desde algún otro momento de mi vida? Y entonces esto que me dijo, pues me impactó, ¿no? Esto que me dijo me lastimó, pero ni siquiera fue esta persona, sino es una situación que yo no he logrado resolver en este momento. O que una persona a lo mejor se cree con el poder de lastimarte con la palabra, no significa que tú vibres en la misma forma y entonces tú también tengas que lastimar, ¿no? Porque a veces se vuelve ese juego en el que tú me lastimas, yo te lastimo, tú me lastimas, yo te lastimo y entonces nunca terminamos. ¿Cómo sería que en un momento alguna de las dos personas dijera, ¿sabes qué? Creo que no necesitamos llevarnos a ese lugar. Creo que hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos desde un lugar completamente más sano, desde un lugar que no tenga que destruir a nadie, desde un lugar que la intención no sea aplastar a nadie, porque creo que ahí está el verdadero conflicto, que a veces no pensamos antes de hablar, a veces solamente nos creemos con el poder de que nuestra palabra o de que nuestra verdad es lo que el otro tendría que seguir. ¿Y qué pasa si el otro no lo quiere, no? Yo una vez platicaba con una persona, me estaba preguntando, la realidad es que me pedía como un consejo para cómo salir de una situación. Y yo le dije, mira, no te puedo decir exactamente cómo salir, porque eso te toca a ti. Eso es completamente tu responsabilidad. Yo lo que te puedo decir es qué es lo que sí está pasando en este momento, en esta situación que me cuentas. ¿Qué es lo que a lo mejor sí puedes ver y qué es lo que a lo mejor no estás mirando? Y a partir de ahí, darte mi punto de vista. Pero ese es mi pensar. No quiere decir que esto que yo hoy te voy a decir a ti te va a funcionar en tu vida. Tú sabrás si te funciona o no te funciona. Pero es realmente ser consciente, ¿no? Y esta persona me decía, ok, escucho como todo lo que me dices, pero hay algunas partes donde creo que no me siento aún lista, no me siento aún preparada para realmente a lo mejor ser consciente de eso en mi vida. Entonces, ¿cómo le hago, no? Entonces yo le decía, bueno, quédate hasta donde tú y tu estado de conciencia y el trabajo que hasta el día de hoy tienes te permita quedarte. Lo otro ya te diste la oportunidad de mirarlo. Pero no intentes ir tan rápido, porque entonces el día de mañana vas a decir, es que yo no estaba lista o yo no estaba listo para hacer este movimiento, pero lo hice porque esta persona me dijo eso. Y no va por ahí. Cuando uno expresa, pero también cuando recibe lo que le dicen, cualquiera de las dos formas tiene que aprender a filtrarlo. Tiene que aprender a ser consciente de que la palabra es un arma muy fuerte. Es un arma que tanto puede destruir o llevar a alguien a un lugar muy catastrófico, como puede ser algo que puede llevar a alguien a un lugar de mucha luz en su vida. Y los que nos dedicamos a hablar, a expresar, desde un lugar de acompañamiento a las personas, yo siempre diré, mi intención es, primero pregúntate para ti cómo es lo que estás diciendo.
Primero pregúntate para ti cómo es lo que le vas a expresar a la otra persona. Que si te lo dijeran a ti, ¿cómo te haría sentir? Yo, por ejemplo, muchas veces cuando estoy trabajando con mis pacientes o en algún evento que hago donde yo trabajo, que hago con mi hermano, que es con la persona con la que comparto un poco más, pero cuando trabajo con el equipo completo con el que yo trabajo, siempre que trabajamos desde una intención de que las personas interioricen más, se conecten más consigo mismos, se conozcan más, vayan hacia un lugar más sensible, siempre hay un punto donde si yo hablo por mí, cuando yo le voy a hablar a las personas, cuando yo voy a acompañar a las personas en algún proceso emocional, siempre pienso, ¿a mí qué me serviría que me dijeran? ¿Qué sería lo que para mí sería nutritivo que alguien me dijera para poder conectar con esa emoción, para poder conectar con esa situación, para poder conectar con ese momento? Y entonces en ese momento simplemente me permito expresar eso a las personas, comprendiendo que eso que me van a decir o eso que yo voy a decir va a llegar de alguna manera porque yo también estoy conectando con ello. Porque antes de expresarlo, yo ya me puse a pensar cuál es el impacto que va a generar en el otro. Yo por eso en algunos de mis videos yo digo, es que cuando yo hago un video, incluso cuando lo escucho, cuando sale, para mí escucharlo y volverme a escuchar y hacerme esas preguntas que estoy haciendo yo en el video, me ayuda también como a poder mirarme más a mí. Y entonces ahí es donde comprendo que esa es mi intención para el de afuera. Es donde yo comprendo cuál es el poder que hoy quiero con mi palabra tener hacia los de afuera. Pero entonces ahí es donde me pregunto cuando a veces escucho a otras personas hablar, o cuando escucho a personas pelear, o cuando escucho a mis pacientes que llegan en lugares completamente catastróficos y con esta sed de venganza y con esta sed de destruir, yo digo, ¿y a dónde te va a llevar eso? ¿Cuál va a ser el resultado después de que destruyas con tu palabra a alguien como tú te sentiste destruido? ¿Por qué no mejor trabajas con ello, lo sanas y entonces dejas a esa persona donde tiene que estar, pero no sigues conectando en ese lugar? A veces se vuelve más fácil decir, me destruiste, yo te voy a destruir, porque yo también sé hablar, yo también sé gritar, yo también sé discutir. ¿Y a dónde te va a llevar? Yo sé que todo el mundo sabemos pelear. Todo el mundo contenemos una parte completamente animal y completamente reactiva. Pero ¿qué te va a dar en tu vida? ¿Qué te va a dar en tu vida conectar con una persona que está allá afuera mentando madres? ¿Qué te va a dar en tu vida conectar con una persona que está allá afuera juzgando la vida de otros? ¿Qué te va a nutrir? Yo creo, y ese es mi pensar, yo creo que no te nutren nada. Porque al final, ¿qué te dan esas personas para realmente ser una mejor persona? Solamente te enseñan una forma de expresarte desde una manera reactiva y que seguramente es a partir de un proceso de mucha sobrevivencia. Pero que ninguna de esas personas son conscientes de qué es lo que su palabra está generando afuera. Yo siempre he pensado, y por ejemplo, ahora que tengo a mi hija, es algo que creo que me ha permitido aprender mucho, el poder de la palabra. Porque a lo mejor antes no veía tan directo el impacto de mis palabras en una persona, como ahora lo veo, por ejemplo, en mi hija, ¿no? O sea, había personas afuera que a lo mejor me decían,
qué impacto tenían mis palabras en su vida, ¿no? Pero pues yo lo tomaba como, ok, perfecto, ¿no? Lo agradezco, lo reviso, lo trabajo, ¿no? Pero ahora que está mi hija cerca de mí, me doy cuenta que cómo las cosas que yo puedo decir, la forma en la que yo me puedo expresar, puede tener un impacto en su crecimiento, puede tener un impacto en su vida. Incluso lo que podemos decir en casa, mi pareja y yo, ¿no? O sea, al final, antes de que ella existiera, a lo mejor alguna palabra, algún momento, alguna situación no tenía tanta relevancia como hoy la tiene, ¿no? Hay cosas que a lo mejor a veces mi pareja y yo decimos, no, si tenemos alguna diferencia o alguna situación, comprendemos el poder de nuestra palabra y si está nuestra hija decimos, ¿sabes? No es momento de esto, porque sabemos que lo que podemos decir, que es de nosotras dos, puede impactar a una persona que no tiene nada que ver con esto que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo sería que ahorita lo respiremos, lo miremos y cuando estemos tú y yo lo platiquemos? Pero hoy esta personita, que es nuestra hija, no tiene por qué recibir toda esa energía que contengan cada una de nuestras palabras. Pero eso tuvimos que comprenderlo primero nosotras. Nuestra hija no tenía que comprender absolutamente nada. Ella no tenía que entender que en ese momento sus mamás tenían un problema y entonces lo tenían que resolver porque no había una madurez para resolverlo en otro momento. Porque esa es la creencia de los padres, ¿no? Que a veces dicen, no, pues es que lo tengo que resolver ahorita, entonces a mí no me importa si está mi hijo, si está mi familia, si están los vecinos, si está... Todos, que todo el mundo se entere que tenemos un problema. Pero no nos damos cuenta que a lo mejor lo que vamos a sacar de nuestra boca va a llegar a los oídos de alguna de esas personas. Y eso va a generar un impacto que entonces va a crecer y va a generar ideas y se vuelve un desmadre, ¿no? Yo hoy lo comprendo mucho con mi hija, o sea, darme cuenta que lo que yo pueda decir, lo que yo pueda expresar, puede tener un impacto en ella, me ha hecho voltearme mucho más a ver a mí. Voltear a ver mucho más qué es lo que voy a salir y voy a hablar. Voy a hablar en una clase, voy a hablar en un programa, voy a hablar en mi casa, voy a hablar con una persona. Me ha hecho mucho ser muy consciente de qué es lo que voy a expresar en cada parte de mi vida. Sabiendo que, y en todo momento siempre a lo que llego es, nunca quiero expresar algo que le haga daño a alguien. Todo lo contrario. Y hoy comprendo, y cuando empecé a hacer estos videos, esa era mi intención. Que mi palabra, que lo que yo pudiera expresarles, pudiera ser nutritivo para cada uno de ustedes. Pudiera generar un cambio bueno en sus vidas. Pudiera hacerles ver a lo mejor cosas que a veces por la creencia, por los velos que nos ponemos en los ojos, por las expectativas, no nos permitimos mirar. Yo cuando empecé con este proyecto y con las personas que lo platicaba y que me ayudaron como a filtrar mucho de lo que yo quería expresar en cada uno de estos videos, siempre mi intención fue que mi palabra tenía que ser claro lo que yo era, la parte más auténtica de mí, pero también poniendo completamente la intención de generar un crecimiento hacia afuera, de generar algo bueno hacia afuera. Claro, hay algunas personas a lo largo de los videos que en algún momento pues saltan, ¿no? Y dicen, es que tu forma de pensar no me gusta, es que eres muy directa, y está bien, porque eso es lo que para ti está pasando con mi palabra. Y ojalá
y cada una de estas palabras te permitan llegar a un lugar diferente en tu vida. Porque aunque sea bueno con lo que conectaste o sea no tan bueno con lo que conectaste, estoy segura que algo te permitió mirar. Esa es mi intención. Ahora te invito a preguntarte, ¿cuál es la intención que tú tienes el día de hoy para expresar, para hablar, para decir lo que eres y lo que piensas? Y que hoy, si tienes la oportunidad, antes de expresar algo, antes de aconsejar a alguien, antes de hablar con alguien, antes de discutir con alguien, pregúntate a dónde quieres llegar con eso que vas a decir. ¿Qué quieres generar en la otra persona con eso que vas a decir? Y si es lastimar a la otra persona, mejor no lo digas. Porque un día va a llegar alguien con el mismo poder que tu palabra creíste que tenías y te va a lastimar de la misma manera. Y entonces dirás, ¿por qué si yo nunca he hecho algo o he dicho algo para lastimar a alguien más? Y tendrás que acordarte que el día que estabas muy enojado o enojada, no pensaste en eso y lastimaste a una persona con lo que ibas a decir o con lo que dijiste. Entonces, creo que es muy importante comprender el poder que tiene la palabra en el ser humano y que pocas personas se sientan un momento a preguntarse qué poder tiene su palabra. Hoy te lo dejo a ti. ¿Qué poder tiene tu palabra? ¿Cómo hasta el día de hoy impacta en ti e impacta en cada una de las personas que hay en tu entorno? Espero en verdad que este video te funcione, espero que te ayude en algo y que te ayude un poco a conocerte aún más y que haya tocado un poco más allá, una fibra de tu corazón, para que entonces hoy puedas empezar a ser una mejor persona, puedas empezar a comprender y filtrar tus palabras, tus acciones, tus formas de expresarte y que todo vaya hacia un lugar más sano y empieces a eliminar la parte reactiva y destructiva. Que tengas un maravilloso día y nos estamos viendo en los siguientes videos. Gracias, muchas gracias.